¿Qué? Perdón, Hola. ¿eh? Lo siento, pero tú sabes, la consulta se complica, la urgencia, lo que está programado, lo que no, así que al final, pero bueno, ya estamos aquí. Mil perdones a todas, a todos, por el retraso. Bueno, Daisy, ¿qué? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, muy contenta, muy feliz. Perfecto. Sí. Yo me alegro. Bueno, Daisy, lo que no sé realmente, lo que no me han dicho es cuál va a ser el formato, si es pregunta y respuesta o cómo va. Pues me dijo la muchacha que íbamos a hablar un poco sobre mi historia y después preguntas y respuestas. Vale. Y tu historia es amplia. Y eso vamos a terminar a las 3 de la mañana. Tu historia para las 3 de la mañana. Pero se va a resumir, ¿no? Lo resumimos. Sí. Sí, sí, sí. Pues en principio tu historia desde un punto de vista médico es una historia compleja. Una historia compleja porque después de haber hecho todo lo que tenía evidencia científica y todo lo que tenía de alguna manera, lo que sabemos que funciona, pues como a muchas chicas le pasa, pues resulta que no funcionaba. Y entonces, pues la idea es que hubo que un poco, pues, ir descartando cosas, tener sentido común, sentido médico, porque cuando las analíticas no te dicen dónde está el problema, pues al final hay que aplicar un sentido común para establecer hipótesis, diagnósticos y una estrategia, ¿no? Y al final, pues, eso es un poco lo que hicimos, ¿no? Un poco entre brujería, medicina y no sé. Pero el caso es que tuvo éxito, ¿eh? ¿Y tú cómo lo viviste, todo eso? Pues muy nerviosa, con mucha incertidumbre, muy agobiada, ya sabes muy bien. El Y agobio, porque yo creo que el agobio viene porque no tienes la seguridad de que algún día puedas ser mamá, ¿no? evidentemente, es que empiezas con eso. Porque incluso en un primer momento yo creo que piensas que sí, que vas a ser madre en cuando empieces con los tratamientos. En ningún momento dudas de que lo vas a hacer, pero a medida que pasa el tiempo y pasan los tratamientos y pasan los negativos y pasan los abortos, pues Claro. piensas que tal vez no vas a ser madre. Yo creo que esa es... Porque al final, si hubiera alguna manera de decir, oye, mira, esto va a costar más, menos, va a costar más, menos tiempo, va a costar incluso el tema económico, es complicado también todo esto, pero si al final tuvieras la certeza de que se consigue, pues como que sería todo un poco más relajado. Pero claro, es que el problema llega que llega un momento en el que no sabemos si se va a conseguir. Y llega un momento que también hay que plantearse un final, ¿no? Como que al final alguien también quiere volver a su vida, como diciendo, yo no puedo estar eternamente metido en una clínica, escuchando a este tío, al otro, a cada uno además te cuenta una película y cada uno te cuenta una historia. Y la verdad es que es duro porque además desde el punto de vista médico, pues nosotros también pecamos muchas veces de que no sabemos transmitir exactamente la situación, porque al final cuando se hace todo aquello que tiene evidencia, que cuando hablamos de la evidencia es porque oye, es lo que dice que da embarazo, pero cuando se hace todo aquello que tiene evidencia y empezamos a hacer cosas diferentes, pues también hay que transmitirle a vosotras, ¿no? A las parejas, a las chicas, hay que transmitirle que estamos en el momento en el que estamos y que ya no pasamos una hipótesis, que si bien el embarazo se puede conseguir, pero que evidentemente nos estamos pasando como a esa otra línea, ¿no? Hemos pasado esa línea de la evidencia en una línea donde es un poco emplear lo que decíamos antes, la experiencia, el sentido común, el sentido médico, donde creemos que está el problema. Ya, yo ahora estoy viendo, yo no sé si a ti te pasa, porque tú estás muy metida en todo esto, que cómo va cambiando los tiempos, las modas, ¿no? Esto, hace unos años el que ponía heparina y corticoides era lo más. Hoy la heparina y los corticoides parecen que están anticuados. Ya heparina y corticoides no vale, ahora hay que inventar otra cosa. Y es un poco esas modas que hay que no tienen evidencia, pues realmente llevarlas al terreno donde quién se puede beneficiar de la heparina, quién se puede beneficiar del corticoide, quién no, a quién le estoy haciendo perder tiempo poniéndole tratamientos que no van a ninguna parte. O sea que
toda esa serie de cosas, ¿no? Tú has Pues sido, a mí me da mucha pena, porque además que con ese tema, yo creo que no que se aprovechen de nosotras, pero un poco sí se aprovechan de nosotras, sí, de que no sabemos y tenemos tantas ganas de ser madres que casi que cualquier cosa que nos dicen y que hagamos, la hacemos. está clarísimo que por eso te decía que hay una parte médica que realmente, ¿por qué? Porque, oye, yo puedo llegar a un acuerdo contigo y explicarte, mira, tú no tienes un argumento para pensar que tengo un problema trombofílico para que la heparina sea tu solución, pero puedo llegar ahí, llegar a un acuerdo contigo y decirte, mira, esto no es el problema, ahora que la queremos poner, pues te explico los pros y los contras. Pero claro, si yo baso mi argumento y mi estrategia en que la heparina es tu problema, pues entonces no es justo, porque estoy mintiéndote, ¿no? Entonces, siempre con la participación de vosotras, cuando llegamos a ese momento, siempre es bueno que vosotras entendáis por qué ponemos cada cosa y en qué la sustentamos, porque hay veces que la sustentamos en una analítica y hay veces que la sustentamos en la historia reproductiva y hay veces que, o sea, que todo eso. Y es verdad lo que tú dices, de que la parte médica, pero también, por otra parte, es cierto que muchas veces los médicos se ven como forzados de alguna manera, como diciendo, oye, que me ha dicho la paciente que a su amiga le han puesto esto, aquello, no sé qué, y es como decir, mira, yo me curo en salud, te lo voy a poner todo, que si sale negativo, yo ya he hecho todo lo que tú has querido, ¿eh? Cosa que es un desastre, porque si empezamos así nos perdemos, dejamos de ser ordenados los tratamientos, ya no sé lo que te ha beneficiado, lo que te ha perjudicado, o sea que es un tramo un poco complejo. A mí me da mucha pena porque yo en mi caso, yo sé que en la primera referencia me la puse por cabezona, porque encima me la recetó un médico que ni siquiera era ginecólogo, que no tenía nada que ver con el tema de la infertilidad, pero era un médico muy famoso que se había vuelto muy famoso entre las infértiles. Sí, 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 No sí. entiendo nada sobre infertilidad, con un campo totalmente diferente. Y yo sé que yo me la puse porque yo fui ese médico y él me dijo, sí, sí, no, parece que no te pasa nada, pero de todas maneras te vamos a poner parina. Claro, Y yo claro. me convencía, porque si él me lo decía, ¿por qué no? Y ya del tiempo, evidentemente, en mi caso estuvo claro, porque yo cuando me quedé embarazada, yo tuve a Manuel sin necesidad de padrino ninguna, y el tiempo, pues, dijo que, es que en ese momento yo no estaba en lo cierto. Claro, claro, pero al final es que tú date cuenta que al final todo ese tipo de tratamiento, pues hay que pensar, porque cuando a mí me comentan muchas chicas, oye, es que yo tengo una amiga que la han puesto a otra, para que yo no me cierro a ningún tratamiento, el problema es que ya es que no es que sean perjudiciales, sino que de alguna manera, si yo baso esa estrategia, esa transferencia de ese embrión en esa estrategia, cuando yo sé que eso no le va a mejorar, te estoy haciendo perder un embrión. Con lo cual, de alguna manera sí es perjudicial. Ya no el tratamiento en sí, sino que yo estoy estableciendo una estrategia que no me va a dar, no voy a poder interpretarla luego como he hecho algo que yo creía que iba a funcionar y no ha funcionado, con lo cual al siguiente sé cuál es el siguiente paso, pero si yo he hecho lo que de alguna manera por no tener un enfrentamiento o por decir de alguna manera, yo si sale mal, he hecho lo que tú has querido, pues al final es malo. Por eso la relación del médico con la paciente debe ser una relación de participación, pero donde la paciente sea realmente que sepa los por qué sí, los por qué no, los contras, ¿vale? Pero bueno, en tu caso particular, gracias a Dios, todo tuvo éxito y ahí está, y tiene precioso a tu niño, tus cosas, y bueno, la vida ha cambiado, ¿no? Si esto te lo contaran hace unos años, que tú vas a estar así, ¿no? Entonces, pues, la idea es que todo el mundo sepa que la perseverancia, no el médico, la perseverancia de vosotras es lo que consigue un embarazo. El médico está para no estropear y para ser ordenado. El médico está para ser ordenado y para no estropear. Y si sea así, pues normalmente se encuentra una solución, ¿vale? Pero lo he dicho varias veces que yo creo que si yo no hubiera dado contigo, pues yo tengo muchas probabilidades de no haber tenido a Manuel nunca. Que O a hubieras tenido a Manuel, porque al final Manuel. se da con la tecla y también hay que encontrar, yo creo que la virtud es alguien que te dé tranquilidad y que te dé la posibilidad de decir, oye, mira, esto está complicado, pero que para eso estamos nosotros aquí. Si está complicado, pues nosotros vamos a ir avanzando los tratamientos hasta que lo consigamos. Lo que desgraciadamente no te puedo decir, como siempre, oye, yo no tengo la seguridad de que te vaya a quedar la siguiente transferencia
o en la siguiente, tengo la certeza o la seguridad, según los casos, de que si hacemos las cosas de forma ordenada, lo normal es que nos vayamos embarazados. Pero claro, el tema de ser mamá es que era payé. Quiere decir que la paciencia, o sea, eso de decirte, vamos a establecer una estrategia con una serie de transferencias, como decir, hombre, que yo me quise quedar embarazada hace ya un año. Y tú me estás diciendo que igual esta no, que va a ser, con lo cual sí es verdad que es un poco angustioso. Es angustioso y yo, Cuando llegamos a la clínica privada, lo normal es que hayamos pasado por seguridad social, preguntas más clínicas, porque es la realidad. Entonces, muchas de nosotras ya vamos con muchos años a la espalda, muchas transferencias, muchos in vitro y, claro, tú ya llegas con unas expectativas a la clínica privada. Tú quieres una solución y claro, cuando no la pues, tienes, tú me lo has dicho, al final esa presión de decir, eh, necesito que tú me des un diagnóstico y un tratamiento para que yo me quede embarazada, el problema es de que cuando llegan aquí no hay un diagnóstico de certeza, ni hay una analítica que diga lo que nos pasa, y si no hay un diagnóstico de certeza, no hay una estrategia terapéutica, porque la estrategia o el tratamiento se basa en un diagnóstico. Y si no hay un diagnóstico en un papel, al final el diagnóstico es hipotético y la estrategia es hipotética. Claro, y todas esas palabrejas suenan regular, porque es como, vamos a probar conmigo. Bueno, realmente no es así, ¿no? Porque al final tú tienes la experiencia. Hombre, hace 8 años yo tenía menos experiencia que hace 6, que hace 4, porque yo también aprendo cada día. Y aprendo porque veo muchas chicas con muchos problemas y luego lo que hago es relacionar los problemas de una chica con otra chica que le ha ido bien una determinada estrategia. Pero claro, todas las chicas que vienen aquí con abortos de repetición o con fallos de implantación no pueden tener un protocolo. O sea, un protocolo de tú has tenido un aborto de repetición, te pongo esto. Tú tienes un fallo de implantación, te pongo lo mismo. Tú abortabas de 20 semanas, te pongo lo mismo. Tú tienes un endometrio así y te pongo lo mismo que una que tiene un endometrio magnífico. O sea que tú al final las estrategias son diferentes, individualizadas, personalizadas y aunque no estén protocolizadas, sí tienen un razonamiento. ¿Vale? O sea que, y esa es la idea, pero desgraciadamente, si bien hemos conseguido embarazo, ¿no? En chicas que realmente estaban complicadas, pero sí es verdad que todavía nos queda mucho camino y esa es la realidad. Que estamos ahí, ahora estamos en el mundo de los PRP, ahora estamos en el mundo de los factores de crecimiento plaquetario y ahora estamos en otra fase. Ya parece que aquello, porque antes era todo problemas inmunológicos, trombofílicos, y ya yo creo que de forma certera todo el mundo se ha dado cuenta que la mayoría de las veces los problemas del fallo de implantación están en el endometrio. Está en el endometrio, la funcionalidad, no es un problema de salud de la mujer está ahí sana. Venía aquí como con unas analíticas que parece que es que la mujer está enferma, buscando un anticuerpo, a ver si le da positivo un anticuerpo, que no sabemos ni lo que va a significar el anticuerpo. Y realmente la mujer lo que hay que valorar es lo que la historia reproductiva que ha tenido para establecer la estrategia al final, ¿no? pues lo que pasa también que ahora tenemos tanta información, necesitamos una explicación de lo que nos está pasando, Claro, entonces nos vamos a todo, a cualquier valor alterado. claro, pero lo que pasa es que el que pide lo que no entiende encuentra algo que no conoce. Esto es como el que se pide marcadores tumorales y marcadores sin tener una clínica, sin tener, y ahora algo sale positivo y ya estás cagado toda la vida. Ya estás pensando que me voy a morir este mes o dentro de dos. Vamos a ver que tú tienes un marcador tumoral en ausencia de ninguna sintomatología y en ausencia de ningún problema. El marcador tumoral estará positivo por, vete tú a saber por qué, por una inflamación. Pero claro, cuando pedimos cosas que luego no tienen una relación con complicaciones estacionales, luego que yo estoy harta de chicas que le piden todo tipo de anticuerpos y le sale el anti-MU positivo o el anti-RNP positivo. Y ahora el que se lo ha pedido dice, pues yo no sé esto, o sea, le ha pedido algo que no sabe ni para qué vale. Y luego pensar que eso cómo puede estar condicionando el embarazo, o sea que no tiene mucho sentido, o sea que al final hay que pedir las pruebas que realmente van a hacer que tú establezcas un tratamiento, porque si no, ¿para qué te la pido? Entonces, lo que siempre hemos hablado, miles de pruebas, dinero, lo más grande. Y al final, salga lo que salga, el mismo tratamiento.
¿qué sentido tiene eso, no? No tiene mucho sentido, ¿no? A mi juicio. Sobre todo porque también estamos en una labor investigadora continua. Quiere decir que si yo estoy estableciendo un grupo de pacientes que se pueden beneficiar de un tratamiento, pero si yo ese tratamiento se lo pongo a todas, ¿cómo sé luego a quién le funciona y a quién no? No tengo datos luego, o sea que el poner tratamiento sin ton ni son también tiene su aquel en lo que es la evolución de todo esto. Estoy cambiando cada vez más. De Sí, hecho, a mí me pusiste un tratamiento la última vez que era muy reciente, que yo fui con el bomba, que no os acordáis, que sí, sí. realmente eso no sé cuándo se ponía, desde hace muy poco tiempo. Y en mi caso, por ejemplo, no sé si fue eso concretamente, pero yo pasé de tener un embrión a tener 10 Claro, blancos. pero por eso te digo que en tu caso particular tú date cuenta que era una cosa como que, oye, mira, que resulta que es que tu estimulaciones previas, oye, que no es que hubiera usado malas hormonas, pero resulta que a ti no te iban, ¿no? Efectivamente. Siempre contamos lo mismo, ¿no? Yo siempre le cuento a las chicas lo mismo, hombre. ¿Es mejor un nolotil que un paracetamol o que un ibuprofeno? Bueno, pues en ti será mejor el nolotil, en mí el ibuprofeno y en mi vecina el paracetamol. Y para tu vecina lo mejor el paracetamol, para ti el nolotil, pero realmente ninguno es mejor que otro. A cada persona en particular hay un tratamiento que le puede ir mejor que otro. Pues igual. Al final, si van mal ciertos tratamientos, pues tú lo que piensas es en cambiar buscando mejorar esa parte y ya está. O sea, pero que todo tiene su aquel. No hemos inventado nada tampoco. Estamos en ello, a ver si inventamos algo. Oye, a mí lo que no me salen son las preguntas, no sé yo. ¿Tuve las preguntas, Desi? Yo he visto algunas y por ahora no veo ninguna. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vale, porque yo veo aquí. De uno a 10 blactos, ¿nos contáis qué hicisteis, porfa? ¿Lo qué? Que una chava le ha preguntado que cómo pasamos de un blacto a 10 blactos. Pues mira, pasamos estudiando el caso, porque al final lo que estudiamos es el caso, como le decía antes a Desi, las hormonas que están ahora mismo en el mercado, todas tienen estudios de no inferioridad, es decir, que todas se han probado unas contra otras para ver si algunas conseguían más metafase 2, más embriones en estadio blastocito, recién nacidos, y ninguna ha mostrado ser inferior. Pero evidentemente hay hormonas que según cada mujer, ya no solo lo que haya hecho antes, sino según la reserva ovárica de cada chica, incluso el peso, eh, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para decidir en una hormona, una corifolitropina, que es de una farmacocinética de varios días y al final lo tenemos que aguantar, o poner una hormona de 24 horas diarias o una de 12 horas. Todo eso depende de la reserva ovárica y de los antecedentes personales de cada chica, o sea que hay que individualizar también la estimulación, está claro. Que una muchacha me pregunta que cuál era mi problema. Mi problema era que tenía las trompas obstruidas, con lo cual se supone que era un problema que tenía fácil solución. Yo me hice 3 meses con la seguridad social, eh, estando normal, siendo una muchacha sana y con unas analíticas normales, me hice las estimulaciones, tenía una media de 10 ovocitos más o menos y cuando llegaba la hora de la punción solamente tenía un embrión que además me ponía a día 3 corriendo y porque eran embriones de mala calidad. Entonces, cuando nosotros entramos en Ginemed, fue más o menos un protocolo parecido y actué de una manera similar. Ahí tuve 2 lactos y tras ese tratamiento y algunas pruebas que me mandó Juanma, me modificó la medicación, me modificó varias cosas y obtuvimos, creo que fueron 22 ovocitos o 24, una cosa así, de los cuales creo que 17 eran mayores y fueron 10 embriones y 10 lactos. Y me quedé embarazada con el primero que me pusieron. Así que tenemos un montón de blastos. He visto por ahí una pregunta de una chica que tiene 42 años, una antimuleriana de 4 y pregunta si el PGTA tendrá alguno sano. Bueno, verá, el tener 42 años tiene una recomendación de hacer PGTA porque se supone que muchos de esos embriones van a estar alterados, sobre todo por descartar transferencias innecesarias y transferencias que acaban en aborto o negativas y que luego no sabemos cuál es el motivo. La antimuleriana de 4 en principio nos dice que tiene una buena reserva ovárica, que va a tener bastantes ovocitos, pero claro, la antimuleriana es un valor de cantidad, lo que no sabemos es la calidad.
pero la calidad hasta que no tengamos esos embriones en evolución tampoco la vamos a saber. Sí es cierto que antes de empezar una estimulación, pues hay que estudiar cada caso y pensar cuál es la hormonación que le va a ir mejor para tener el máximo número de blastos. Porque si además pensamos que muchos van a ser anómalos, nos interesa tener muchos blastos. Porque si luego va a venir oye, mira que hay se supone un 70-80% de embriones anómalos, pues por lo menos que tengamos 5 o 6 blastos para que teóricamente alguno sea sano. Estamos pensando en poner 2 embriones en este segundo intento para aumentar probabilidades. ¿Podría explicarnos el ciclo acumulativo? ¿El ciclo acumulativo a qué se refiere? ¿Tú lo sabes decir? Hombre, yo entiendo es hacerse varias funciones y tras esas funciones, con todos los ovocitos que tengan, Pues, hace pues lo de acumular embriones depende de la planificación familiar que tenga y de las condiciones de cada pareja. Si yo tengo 38 años, una antimuleriana bajita, he tenido un blasto solamente, pero quiero tener más niños en un futuro, pues evidentemente acumulo, porque si yo me transfiero y me quedo embarazada, pues cuando dentro de 2 años, con 40 años, una reserva ovárica ya que estaba disminuida, pues la posibilidad de un nuevo embarazo va a disminuir. Necesito tener embriones antes. Si yo tengo 30 años, las trompas obstruidas, una reserva ovárica magnífica, pues yo no tengo ningún condicionante para acumular embriones. Pues, aunque en un primer tratamiento me salgan pocos embriones, pues con 33, 34 años me hago otra estimulación que seguramente irá mejor que en esta, que por algún motivo ha ido mal, y me vuelvo a quedar embarazada. El acumular embriones cuando es por edad, para hacer un diagnóstico genético, pues evidentemente sí tiene su aquel, porque como hemos dicho antes, un porcentaje elevado de embriones van a ser anómalos. Yo lo que le propongo a las chicas cuando hacemos PGTA es que tengamos en mente la posibilidad de acumular, pero oye, que si yo te hago si yo hago un PGTA, tengo 2 embriones, le hago el PGTA y tenemos algunos sanos, y nuestra planificación familiar, que solo quiero tener un niño, pues te transfiero y si me quedo embarazada hemos acabado. No hay que hacer más estimulaciones. Si quiero más niños en un futuro, lo que hemos hablado antes, entonces sí, pero si lo que quiero es un solo niño y tengo un embrión sano, pues me lo transfiero y si me quedo embarazada he acabado y ya está. Que no me quedo embarazada, tampoco hemos perdido tiempo, porque lo que hemos perdido es ese mes, al mes siguiente estamos volviendo a estimular. Nos dicen también que si hay más posibilidades de transferir 2 que 1, pues eso también te lo sabes tú, decir, bueno, el bueno, transfer, y nos pusimos uno que hay. efectivamente. Mi recomendación siempre es transferir uno, siempre que sean de buena calidad. Y hablando de blastocistos, hay meses que hagamos lo que hagamos, una mujer no se queda embarazada, desgraciadamente. Por eso cuando hablamos del porcentaje de éxito de una chica con una transferencia de un embrión de buena calidad, pues estamos hablando de un porcentaje del 60%, 62%, una chica con un buen blasto. La tasa, si yo me pongo 2 embriones de una vez, pues la tasa puede llegar al 70 y algo por ciento, sube 10, 12 puntos. Pero claro, hay meses donde hagamos lo que hagamos, una mujer no se queda embarazada. Con lo que si yo tengo 2 embriones y me los transfiero los dos de una vez, si estamos en ese mes, he perdido mis 2 embriones. Porque hay factores transitorios que condicionan que un mes no me quede embarazada. La tasa acumulada de éxito, si yo me transfiero uno y si no me quedo, me transfiero el otro, frente a transferirme los dos de una vez, es mayor la tasa acumulada. Me transfiero uno y si no me quedo embarazada, me transfiero el otro. Porque hay situaciones, una pareja hiperfértil que lo intenta en su casa durante 10 meses, se queda embarazada al octavo. Y ha hecho 7 meses antes lo mismo. Y es hiperfértil, no hay ningún problema. ¿Y por qué no se ha quedado embarazada antes? Porque hay condicionantes que no controlamos, tanto en casa como en una in vitro. Entonces, yo siempre recomiendo transferir de uno en uno para mejorar las tasas de embarazo finales, la tasa acumulada de éxito, ¿vale? Es verdad que hay veces donde si no tenemos embriones de muy buena calidad, son los embriones que hay, y hay un embrión que no nos da mucha garantía en un futuro para tenerlo vitrificado, pues bueno, se puede hablar y siempre que se contemple los problemas de gemelar, pues se habla y se podría transferir. Pero darse cuenta que un embarazo gemelar no es un éxito. El éxito es quedarse de uno. El embarazo gemelar, que todos queremos quedarnos embarazados, pero ciertamente os ponemos en ciertas complicaciones. Niño bajo peso, parto prematuro, problemas en el embarazo. ¿Vale? Vamos, hay una muchacha que pregunta, dice que tiene 42 años, 2 abortos bioquímicos
Una antimoleniana de 0,83, estimulación con menúbur 300 y orangulotran, que tengo ese nombre. Oraldrán. Mañana Sí, va a cumplir con 3 folículos y no le han dicho nada de acumular, vale, que sí pues está espera. bien. Estamos en una chica con una reserva ovárica más Antes teníamos una chica parecida, pero con una antimuleriana de 4. ¿Cuál es la diferencia? La calidad puede ser la misma, ¿eh? La calidad de una antimuleriana de 4 dice que tiene 15 folículos y la del antimuleriano de 0,8 dice que tiene 4 folículos, ¿vale? Aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa? Que la calidad es lo que no sabemos, la calidad puede ser la misma, pero claro, el problema de cara a tener embriones es que cuando tenemos 4, la posibilidad de tener algún embrión sano con 40 años es baja, o sea, baja, tiene un porcentaje alto de alteraciones cromosómicas y como tenemos pocos óvulos, poca posibilidad de tener, nos la jugamos toda una. ¿Qué es lo que hacemos? Mi recomendación siempre es, si queremos acumular, es acumular embriones, porque si acumulo óvulos no sé lo que tengo. Yo puedo acumular 15 óvulos y luego no tener ningún embrión. Y puedo acumular 5 óvulos y resulta que se convierten en 3 blastos. Y esto consiste en acabar lo antes posible, no someter a estimulaciones innecesarias. Entonces yo lo que intento siempre es acumular, si hay que acumular embriones, pero sé lo que tengo. Yo digo, oye, mira, tengo 2 blastos, un blasto, y quiero acumular. Bueno, pero sé que tengo un blasto ya, no que tengo 4 óvulos, sé que tengo un blasto. O sea, siempre recomiendo acumular blastos. Y ya biopsiado, porque lo que no va a hacer, ya biopsiado cuando haya recomendación de biopsiar. Porque si tú vitrificas un blasto para acumular más blastos y luego resulta que luego los descongelas todos, los biopsias y los vuelves a congelar hasta que llegue el resultado. Pues resulta que, aunque el embrión sea sano, lo ha sometido a dos congelaciones, dos descongelaciones y una biopsia, con lo cual el potencial de implantación ya disminuye. O sea que todas estas cosas siempre hay que tener en cuenta los pros y los contras. Pues mira, me llama mucho la atención porque yo pensaba que era como mejor acumular ovocitos. No, siempre si es posible acumular embriones, sin duda, porque sabes lo que tiene y si además, oye, que tú estás acumulando para tener más opciones futuras, pero más opciones con embriones. Yo los óvulos, hombre, a no ser que esté preservando, pues si está preservando no puedo hacer más nada. Si está preservando tengo que acumular ovocitos. Pero si nosotros lo que queremos saber es las opciones reales que voy a tener, yo te hago 3 estimulaciones, ¿no? Con 43 años, 42, 44, no sabemos la calidad, pero juntamos 12 ovocitos y te ha hecho 3 estimulaciones, pues igual esos 12 ovocitos se convierten en 0 embriones o se convierten en 2 embriones o en 3. Si yo cada vez voy a tener blastos, pues sé dónde pararme. Oye, pues me paro en la primera estimulación porque he tenido 2 blastos y resulta que yo lo que quiero es quedarme de un niño y no quiero volver más a una clínica de reproducción. Que pues hemos acabado. Voy a transferirte y si te queda embarazada, nos vamos. Todo depende un poco de la historia de cada persona, evidentemente. Espero que tenga mucha suerte. ¿Lo que es? Espero que tenga mucha suerte y le vaya muy bien mañana. Claro, claro, por supuestísimo. Nos dicen, ¿por qué se hacen pruebas de fallo de implantación tras varias FIV de embriones de buena calidad? ¿Por qué no se hacen tras varias inseminaciones fallidas? Pues porque las inseminaciones, en principio, es como intentarlo en casa. Las inseminaciones no es un tratamiento, es una ayuda a la maternidad. Las tasas de embarazo de una inseminación son similares a las de cualquier pareja hiperfértil en casa. El que no geste una mujer por una inseminación se considera dentro de lo normal, o sea, dentro de lo normal, dentro de lo estadísticamente posible. A partir de ahí, el hacer estudios de fallo de implantación, el estudio de fallo de implantación hay que tener cuidado cuando se hace. Hoy he visto una chica que antes de hacer ningún tratamiento de reproducción ya tiene hecho los KIR, ya tiene hecho todo lo que hay en el mundo. Y ahora resulta que además ha salido ese KIR AA, hipotéticamente malo, y ahora lo que no sabe si quiere cambiar el semen del marido y poner... Es una locura. ¿Por qué? Porque el KIR es un estudio que no tiene evidencia científica. Chicas con KIR AA, varones C2, pues ahí es en torno al 18% de la población. Y el 18% de la población no se queda embarazada en su casa, sin ningún problema y sin ningún tratamiento adicional. Claro, cuando tú te haces una analítica, cuando no toca, te lleva a hacer tratamientos que no tocan.
Con lo cual, al final, estamos incluso metiendo variables de confusión dentro de un ciclo. O sea que los estudios de alta complejidad cuando no tocan, todo lo contrario, nos meten en un problema. Nosotros estamos ahí en el A y en el, ¿te acuerdas? Nosotros Sí, teníamos que... sí, estaba ahí con las letras. El último estudio americano que hay, además lo que le hacían es el HLA al embrión. Porque aquí lo que le hacemos es a los progenitores porque la ley no permite hacerlo a los embriones. Y claro, los americanos han visto que el único que mostró aumentar las tasas de aborto fue el AA con embriones C2C2. Pero el AA con embriones C1C2 o AA con embriones C1C1 no mostró ningún problema. Solamente si el embrión era C2C2. Claro, eso te lleva a pensar que muchas de las cosas que hacemos aquí no tienen mucho sentido, porque aquí teniendo una A, ya da igual los HLA casi, ya es como decir, mira, vamos a lotipar al donante o te voy a poner un tratamiento que no sabemos cuál es el tratamiento efectivo contra un genotipo inhibidor. Es una hipótesis terapéutica. O sea que al final es igual tener un AAC2C2 abortando o un AAC2C2 no implantando. ¿Sería la misma estrategia cuando no se parecen en nada? Uno no implanta nada y otro implanta todo pero aborta. O sea, luego hay que buscar los matices de los estudios de cada pareja con la historia reproductiva. Y en base a la historia reproductiva y a los estudios busca un tratamiento. Porque al final la que hay que tratar a la mujer, no a la analítica. Podemos hacer consulta, claro, consulta. Podemos hacer con todo el mundo, claro que sí. Yo había leído antes, pero se me ha pasado alguna consulta que había antes. Uno mucho se preguntaba que cada cuánto tiempo se duplica la beta. Pues mira, la beta se supone que al principio, ¿eh? Que luego no vale. Ojo, al principio debe ir duplicando cada 2 días. O sea, si yo me hago una beta en día 10 y me sale 200, pues a los 2 días 400, 800, más o menos 1600, pero ya a partir de ahí no suele estar duplicándose. ¿Vale? O sea que ya a partir de ahí, más o menos, porque luego vienen muchas chicas que debería estar en 3000 y le ha salido 2600. No, no te preocupes, que, oye, que depende del momento del día, depende de muchas cosas. Hay que tener en cuenta que yo luego he visto también chicas que se han transferido 2 embriones, ha salido una beta muy alta a los 10 días, pero luego esa beta ha ido subiendo, pero no duplicando con respecto a la primera, porque es muy posible que hubieran implantado los dos, uno se haya perdido y el otro continúe, con lo cual la velocidad de duplicar no es la misma que la del principio. O sea que hay que tener también un poco de cuidado con todo esto. De 8 maduros, ninguno fecundó. Habrá que realizar las natural killer antes de próxima FIT. Es que, bueno, por ejemplo, ahí es que no tiene nada que ver las natural killer con tener óvulos maduros. Las natural killer tiene que ver con el endometrio. Tiene que ver con la implantación, pero no tiene nada que ver con que los óvulos estén maduros. ¿Sí? ¿A qué ingíneme embarazada la primera por aborto bioquímica, intentar segunda? No lo sé. Ahí me he perdido. ¿A partir de qué cantidad? ¿Tú eso lo has pillado, Tessy? Entiendo que está preguntando que si que ha tenido un bioquímico que si hace una segunda transferencia, no que si hace un un segundo tratamiento. Hombre, verá, el tema de los bioquímicos. Muchas chicas, incluso en casa, cuando se retrasa la regla, que no viene, pues muchas veces han podido tener embarazos bioquímicos, que realmente la regla se ha retrasado por 7, 8, 10 días, y eso no condiciona que pueda tener un embarazo futuro. O sea que el tener un bioquímico, ya sea de transferencia o en casa, no condiciona el pronóstico. Es verdad que luego hay que ver cada chica, un bioquímico con 33 años, un bioquímico con 43, un bioquímico con una transferencia de embrión euploide o un bio... O sea que al final es que al final queremos protocolizar unas situaciones que no son, que no se puede hacer un genérico, es que cada caso es un mundo y En cada nuestro caso caso, es un estudiante. bioquímico y no tuvo nada que ver para el resto de tratamientos ni se tuvo en cuenta realmente.
efectivamente. O sea que, ahora, tú me has abortado 3 veces, incluso 2 veces, oye, pues ya la mala suerte una vez, 2 veces ya no es mala suerte. O sea que siempre hay que plantearse. Y hay que leer lo que cuenta cada chica, ¿no? Porque muchas veces hablamos de las reacciones, de la citotoxicidad. Bueno, pues yo que no hay una analítica que me hable de la citotoxicidad, eso es falso, lo de las NK citotóxicas, eso es absolutamente falso. Yo te hago la NK el mismo día en 2 laboratorios y salen 2 cosas. Y yo te hago las NK en el mismo laboratorio en 2 meses diferentes y sale diferente. ¿A cuál le echo cuenta? O sea que es muy complicado. Pero a mí me dice una chica que cada vez que se transfiere le da fiebre de 40 y sí me lo creo. Pues tu cuerpo reacciona de una manera brutal. Esto no es normal. O sea que muchas veces la anamnesis, lo que te cuenta la paciente, es mucho más importante que una analítica que realmente no tiene ninguna fiabilidad. Tiene mucha más fiabilidad lo que me cuenta la chica. ¿Vale? O sea que todos volvemos a lo mismo. Es muy importante, las analíticas son muy importantes, pero que los tratamientos no se le hacen a las analíticas, se las hacen a las chicas. Y lo que te cuenta la chica es lo que vale. Si tú estás mala, como un perro, y yo te hago una analítica y me dice, pues tu hemograma está bien, no hay infección, vete para tu casa. Y dice, pues si yo estoy más mala que un perro, pues yo te hago, no, me tengo que fiar de lo que tú me cuentas, no de lo que me dice la analítica, para bien o para mal. Me han hecho esta pregunta varias veces, Juanma, si la tiroides afecta a la infertilidad. Sí, afecta, por ejemplo, el tiroides, hipo o hipertiroidismo. No controlado sí afecta a la fertilidad, pero no controlado afecta a la fertilidad en el momento de que estas mujeres, cuando no tienen esto corregido, normalmente no ovulan en casa. La TSH hace que no tengas ovulaciones si no está controlada. Entonces, evidentemente, es un problema en casa. Cuando estamos en una clínica, el tener el tiroides pues, descontrolado prácticamente en una clínica que no lo tiene nadie, porque es que tú tienes el tiroides en 3,1 y ya te están poniendo la levotirosina, cuando el tiroides realmente a lo largo de, incluso por el metabolismo diario, cambia, fluctúa. No te puedes tomar una levotirocina por tener tiroides un día puntual. Yo tengo una chica que el otro día le decía, te he medido el tiroides en el último año 11 veces. La TSH, 11 veces. El valor mayor que has tenido es con 4 y me sigue diciendo que tu problema es el tiroides. No. O sea, el tiroides tiene su afectación en casa, en la posibilidad de ovular, pero el tiroides controlado no tiene ninguna afectación. Y el tiroides controlado, aunque tenga anticuerpos positivos, no justifica ningún problema. Lo que sí va a justificar seguramente es que en el embarazo, que tiene mayores requerimientos de hormonas tiroideas por el metabolismo, ese tiroides en el embarazo se va a descompensar más. Yo quiero tener el tiroides controlado desde que empiezo el tratamiento para que luego la regulación del tiroides no tenga que ser brusca, sino que yo ya desde un primer momento ya te lo tengo controlado. Pero un tiroides, yo tengo chicas con tiroides con la TSH por encima de 15. Tengo chicas con el tiroides absolutamente descontrolado. ¿Qué hago? No empezamos el tratamiento. Más que por el problema de la implantación, que no debería tenerlo, a ser artificial, por las complicaciones que nos puede dar en el embarazo. ¿Vale? Pero el tiroides, a día de hoy, mujeres con... Tengo una chica con un problema tiroideo grave, que evidentemente esa chica es que no estamos haciendo nada hasta que no se controle. Pero estamos hablando de un problema tiroideo grave. ¿Vale? En los tiroides que nosotros hablamos, que venimos con la analítica, que es que el mes pasado tenían 2 y este mes lo tengo en 2,7, eso no es un problema. La tenemos pequeñamente controlada. Sí, sí, además el tiroides es lo primero que controláis todas. El tiroides es algo que tenía TSH, porque me dijo el médico que lo tuviera por debajo de 2,5. Y eso va a hierro. Eso va a hierro. Si lo tienen 2,8, ese no vale. Pero claro, el tiroides, tú date cuenta que es una hormona metabólica, es una hormona metabólica. O sea, según el metabolismo, pues se puede activar y el cuerpo pues fabrica más o menos dependiendo de la situación. Por eso cuando tú ves los niveles de hormonas tiroideas te dicen entre 1,6 y 4,5. Hombre, lo ideal no es tenerlo en 4,5, pero tú puedes encontrar momentos puntuales donde lo tengas alto y no es patológico. Tú por un valor puntual de una hormona ahí en esos niveles no deberías tratarte siquiera. Ahora, si tú eso es permanente y es continuado, pues entonces se pone levotirosina. Pero si tú me haces controles continuos de tiroides y fluctúan entre
1,8, 2,4, 3,2. Eso es normal. Afecta a la tiroides. Ah, esa sí me la leo. ¿Los problemas reumatológicos afectan a la fertilidad? Pues depende del problema reumatológico, de la severidad, de la gravedad, de qué problemas reumáticos estamos hablando, depende de los tratamientos que estemos haciendo, de qué tipo de tratamiento para controlar se ha tomado, si han podido tener afectación el tratamiento modulador de la enfermedad reumática, hay algunos que afectan a la calidad ovocitaria, o sea que todo eso hay que controlarlo. Los problemas reumáticos habitualmente, la mayoría de ellos, incluso en el embarazo, mejoran. O sea, mejoran porque son estados inflamatorios y el embarazo es antiinflamatorio, con lo cual muchos de los problemas reumáticos cuando una mujer se queda embarazada, mejora, igual que la endometriosis. Otro problema que fastidia de alguna manera el poderse quedar embarazada, pero una vez embarazada incluso mejoran todo lo que son los síntomas de la endometriosis. Por los reumáticos hay que estudiar cada caso, ver el tratamiento, ver cuándo fue el último brote, ver qué brote está teniendo y a partir de ahí decidir. Hay una muchacha, Juanma, que ha preguntado para la fragmentación del ADN espermático. Fragmentación de cadena sencilla, de cadena doble, hay un poco de todo, pues lo mismo que antes, ¿no? Ahora la fragmentación del ADN se relaciona, según sea de cadena sencilla o de cadena doble, con fallos de fecundación o incluso las de cadena doble con alteraciones embrionarias, ¿vale? En principio todo esto hay que cogerlo un poco porque cuando hablamos de todo esto hay que saber que tampoco tienen evidencia científica. Y claro, siempre hablamos de la evidencia científica, ¿por qué? Porque alguien lo da como algo absolutamente certero y cuando no tiene evidencias, porque hay estudios que han visto que no han visto ninguna relación entre una fragmentación y un problema, y hay otros estudios que sí. Los tratamientos de la fragmentación, antioxidantes, la cúrcuma está muy de moda porque ha visto que la fragmentación de doble cadena la mejora, incluso según el tipo de fragmentación, si es muy elevada y tenemos fallos de fecundación previo, la posibilidad de pensar en una biopsia testicular, que sería también un tratamiento. La fragmentación normalmente se debe a la oxidación, con lo cual muchas veces también depende del estilo de vida. Hay que ver también la medicación que pueda llevar el chico, hay que saber también la obesidad, ¿no? La obesidad condiciona mucha oxidación, peor calidad espermática también. O sea que al final, para mejorar la fragmentación, depende de las condiciones de cada varón, para decidir si es una fragmentación que podamos mejorar o si realmente tenemos una fragmentación condicionada por un factor testicular permanente que sea difícil de mejorar. 2 embarazos y 3 negativos y algo ha salido y estoy en tratamiento. Y no escribo muy bien español. Mi endometrio en varios ciclos de prueba no crece mucho y nunca estoy laminar. Bueno, pues aquí tenemos una chica que habla del tema endometrial, ¿no? Que tiene un endometrio que no pasa de los 6 milímetros y que además la estructura no es trilaminar. Pues, ¿cómo puede condicionar? Pues, evidentemente, pues saltan todas las alarmas, ¿no? Un endometrio que no tiene unos grosores óptimos y que además no tiene una estructura, dependiendo del ciclo, del momento del ciclo, no alcanza esa estructura estrogénica trilaminar, pues, hombre, te genera incertidumbre. Claro, el tener un endometrio en 6 milímetros y la estructura es un factor que diga es imposible que te quede embarazada. No, no, o sea, hay chicas que no consiguen. Luego le hace una 3D, porque claro, lo de 6 milímetros es la 2D, pero luego tú le haces una 3D y resulta que tiene un buen volumen. O sea, la puerta está mal, pero la habitación está bien. Hay que mirar, cuando tienen esto, hay que mirar también si el volumen interno es mucho más amplio. Hacer una esteroscopia, descartar posibles problemas, descartar endometritis, las plasmáticas, todo ese tipo de cosas. Y luego, si esos son los grosores que tenemos, evidentemente no es que sea imposible quedarnos embarazados. Lo primero que hay que ver es si tiene transferencias previas negativas, porque si yo tengo transferencias previas negativas y el único factor que encuentro es esos 6 milímetros, pues está claro que nuestro endometrio no es funcional y habrá que, la estrategia iría encaminada a mejorar ese endometrio. Ahí todo esto que hemos hablado del KIR, de la trombofilia, pues aquí tenemos un problema endometrial que no tiene nada que ver con lo inmunológico
a nivel sistémico con lo trombofílico, es un problema órgano-específico del endometrio. Cuando tenemos el problema, te hablo del tiroides, cuando tú tienes un problema del tiroides y tienes los anticuerpos positivos, que tienes una enfermedad autoinmune, nadie te pone corticoides, lo que te pone es Eutirox, la hormona que te falta. Entonces, cuando tienes un problema en un órgano, lo que hay es que mejorar el órgano, no poner un tratamiento sistémico que se utiliza para otras cosas. Entonces, si yo tengo un endometrio que no crece, que no es funcional, que no permite implantaciones, pues tengo que intentar mejorar esa funcionalidad endometrial. ¿Cuál es el suplemento? El suplemento en la fragmentación del ADN, yo le mando a mis pacientes cúrcuma, antioxidante, cúrcuma, y dependiendo del paciente y de las condiciones del paciente, hombre, si eres fumador, pues nos tenemos que quitar del tabaco, porque el tabaco está condicionando. Si tenemos una obesidad, tenemos que perder peso. Si además tenemos una vida sedentaria, pues tenemos que hacer deporte, o sea que todo esto. Tú misma, Desi. Yo no sé qué decir. Pues mira, ahí pone, con un solo embrión tiene sentido PGT. Bueno, pues mira, con un solo embrión sentido PGT depende de la historia, de la historia previa que tengamos. Si yo tengo una historia previa de 4 abortos y la justificación es que el embrión no está sano, pues yo no me voy a abortar otra vez. Yo le hago el PGT o no me transfiero. Si yo me he hecho el PGT porque tengo cierta edad, pero nunca he tenido ningún aborto, pues yo me lo transfiero. ¿Por qué motivo? Porque el PGT a favor que tiene descartar embriones anómalos, pero por contra que tiene que disminuye también el potencial de implantación del bebé en un 15%, y si el bebé es sano y esa es la oportunidad que tenemos, le estoy restando. O sea que al final es una decisión muy personal, que la decisión, yo esa decisión, por ejemplo, creo que no es del médico. Yo, cuando hablo de un PGT o no a una pareja, según a qué pareja, yo le diría lo que yo haría, pero que evidentemente el estado emocional de una chica con 4 abortos, yo creo que pasar otra vez por un nuevo aborto, es más, cuando se quedan embarazadas lo pasan peor que si no se hubiera quedado embarazada, porque empieza a recordar todo lo que le ha pasado, y si no tiene la tranquilidad que el embrión que se ha transferido es normal, pues evidentemente otra vez esa parte emocional va, y lo más importante es la salud. Y si yo te voy a meter un problema transfiriéndote, al final no te estoy ayudando, te estoy metiendo en un problema añadido. O sea que el PGT sí o no con un embrión depende de la situación de la pareja. Y además yo creo que nosotros lo pensamos mucho cuando tuvimos muchos embriones y yo creo que tiene que ser algo que esté bastante justificado, porque Sí, realmente lo que estás diciendo es que puedes perderlo o sí, puedes sí. no quedarte embarazada por el simple hecho de ese miedo de no hacerlo, pero es que si no está justificado, Si no está justificado, evidentemente no hay recomendación. De hecho, ahora en el americano, pues se ha criticado mucho el PGT. Bueno, se ha criticado, el ERAT lo han tirado por el suelo ya. El ERAT es como si ha caído en desgracia. Todos los estudios de la receptividad endometrial, ahora en el americano, pues ha salido que realmente todavía cuando es un fallo de implantación y queremos, pero que realmente el ERAT como estudio protocolizado no solamente no sirve, sino que empeora las posibilidades de embarazo. Porque si tú no has tenido esos fallos previos, yo te estoy cambiando la ventana de implantación con un estudio que realmente no ha demostrado, pues al final te puedo estar haciendo transferencias en una ventana que no es correcta. ¿Vale? Y el PGTA, pues la misma dirección, lo único que decía, oye, el PGTA vale cuando toca, pero PGTA para todo el mundo no, porque lo que está es impidiendo embarazos naturales, o sea, embarazos de embriones que son totalmente aptos. Y bueno, ahí al final tenemos que pensar que cuando hablamos de embriones, que hablamos de niños, ¿no? A mí cuando hablamos y tenemos embriones, ¿qué calidad tienen? A, B, C. Y bueno, yo el C, que si eso ni me lo transfiero, no, que el C es un niño, que evidentemente su posibilidad de implantar será menor que la del A, pero que tiene su posibilidad de implantar. El hablar tan fríamente de que un embrión lo descartemos por una calidad morfológica, cuando yo diariamente veo embriones, calidad B que implantan, que evidentemente yo quisiera que todo fuera bonito, precioso, pero que el descartar embrión en base a la morfología, embrión en base a la morfología, hablamos de
embriones aptos para transferir, no tiene sentido, ¿vale? Porque son niños. Nosotros sabemos que tú preferirías no decir la calidad, porque en nuestro primer tratamiento, creo, bueno, que es que creo que no la dijiste. ¿No? Nos dijiste, está muy bien, está muy bien. Pues Efectivamente. me cogería en uno de esos días chungos, pero que va normalmente. Pero es verdad, porque ya vosotras muchas veces, verá, nadie que trabaja aquí, aquí me refiero, nadie, ningún compañero en el mundo, te va a transferir un embrión que no sea viable. Nadie, ¿no? O yo considero que nadie transferiría. Si el embrión no es viable, pues desgraciadamente esto es lo que hay, pero yo no te voy a pasar por 10 días de beta espera para una beta negativa con un embrión no viable. Evidentemente, ya a mí y a ti y a cualquiera le da más tranquilidad que nos diga el biólogo, el embrión es precioso, nos da más tranquilidad, sacamos esa variable de la ecuación, pero que luego hay embriones no tan preciosos que dan embarazo. Y sobre todo, oye, sobre todo cuando es las opciones que tengo de quedarme embarazado, pues yo por ese embrión lucho lo más grande. Y vamos a lo más grande. Mira, si nos está viendo, o si nos está viendo Bea, Bea siempre dice que Nacho no era el mejor, Sí, pero sí, fue que la dejó embarazada. claro, claro, sí, es que Hace 4 años. a mí muchas veces me dicen, porque cuando ha dicho, a ti no te lo diría, pero normalmente cuando me pregunten le digo la calidad que me pone el biólogo, ¿no? Porque también eso es algo subjetivo, porque dependiendo del biólogo y de la clínica, pues te ponen unas calidades u otras porque son más exigentes o menos. No lo sé exactamente por qué, pero yo hay biólogos. Es más, cuando tenemos embriones aquí, sinceramente, yo muchas veces le digo al biólogo, ¿tú qué calidad? Y me dice una, y se lo pregunto al de al lado y me dice otra. ¿Por qué? Porque es bastante subjetivo y entre ellos dicen, no, pero tú no ves que las células externas están más finas, y el otro te dice, no, pero tú no. O sea que también eso de la morfología, hombre, cuando está mal. Pero cuando habla de un embrión A, un embrión B, ese matiz está ahí no es tan fácil, ¿vale? Pero que yo siempre, y muchos pacientes cuando vienen, me dicen, este es el que me decía usted que no era tan bueno. ¿No? Porque muchas veces tú has transferido ante el embrión el A, el magnífico, y al final nos queda el BC, que tú le dices, bueno, este es el embrión, el que hemos dejado para el final, no es el supuestamente el de mejor calidad, pero un embrión apto. Y luego viene mucha gente y me lo recuerda. Usted me dijo que este no era, y te trae el niño, y bueno, pues entonces todo eso es lo que te hace pensar todo esto que te digo, ¿no? Porque todo viene de la experiencia de lo que te cuenta luego todo el mundo. Yo prefiero no saberlo para que no me condicione. Eso es lo que te quería decir antes, que muchas veces os condiciona demasiado, ¿no? Y ya es como que vais pasando esa beta como yo sé que esto no va a dar, yo sé que Una tortura. no tiene totalmente, es torturarnos, ¿vale? Dice, yo tengo una TSH de 0,5, ¿es correcta para la búsqueda de embarazo? Sí, absolutamente correcta. Tasa de éxito del uso de gamma globulina, creo que pone, ¿no? Bueno, pues la gamma globulina no tiene ninguna tasa de éxito porque, una, no sabemos para cuándo se usa, no tenemos la gamma globulina, ¿para qué se usan? Pues se usan cuando tenemos una inmunodeficiencia, en el VIH, en cualquier problema, o también el DIGOR, una serie de enfermedades, o luego también se han usado en el síndrome antifosfolípido catastrófico, y luego en el Guillain-Barré. Y luego algunos en reproducción la usan, no sabemos por qué motivo, no se sabe por qué. De hecho, hubo un estudio ya hace unos años donde cuando se pusieron de moda la gamma globulina, pues es un estudio de personas con abortos de repetición que usaban gamma globulina, otras corticoides y otras intralípidas. Y las tres dieron las mismas tasas de éxito en abortos de repetición, en la evolución. Claro, si el corticoide que vale 2 euros tiene la misma tasa de éxito que la gamma globulina que vale 6.000, pues parece lógico pensar que mejor me tomo el corticoide. Si es que realmente son grupos heterogéneos, donde los estudios están hechos en mujeres no seleccionadas, valía todo el mundo, o sea que todo esto habría que hablarlo, pero la gamma globulina, ¿qué posible indicación yo le vería a una chica? Chica con aborto repetido, con insuficiencia placentaria, con una enfermedad autoinmune de base. Ahí sí le vería cierta lógica poner gamma globulina. A una chica con fallo de implantación, una chica con aborto de repetición,
No le veo ninguna indicación ponerle gamma globulina. Más cosas. Gracias, Juan. Tenemos nuestros pequeños de 2 años. Ana, felicidades a todos los que nos hablan de esos niños, felicidades. 634, es verdad que la maca mejora calidad, 634, ¿qué suplemento recomienda? Bueno, la macandina es un producto que en Sudamérica, sobre todo, pues tiene mucho éxito y ciertamente pues también nos puede mejorar algo la calidad seminal. Aquí hay productos hechos como el CD34, como muchos otros, está Inmen, otros muchos, que bueno, que lo que hacen un poco son similares, menos natural, más sintético, pero similares. ¿Con qué año se indica ovodonación? Pues la ovodonación, en principio el marcador de la ovodonación tampoco está por año, el decidir una ovodonación o no. Hombre, evidentemente la edad normalmente justifica peor reserva ovárica y más alteraciones cromosómicas de los óvulos, pero antes de decidir una ovodonación, pues hay que buscar otros muchos parámetros de la mujer, de la historia reproductiva previa, de si ha hecho más tratamiento, menos, qué cantidad de embriones hemos obtenido en tratamientos previos, que muchas cosas antimulerianas. O sea, la edad por sí sola no es una justificación por una ovodonación. Estamos hablando dentro de unas edades, si me está hablando de 48 años, sí. Pero si estamos hablando de edades 38, 40, 42, si hablamos de la ovodonación como estrategia con eficacia, es la de mayor eficacia del mundo. Todo el mundo si hablamos por eficacia, pues todo el mundo se tiene que hacer una ovodonación. Si yo tengo 35 años, aunque mis óvulos estén muy bien, pues posible que la de 25 los tenga mejor. Si tengo 39 y voy a una clínica de reproducción porque no me queda embarazada, pues seguro que pero que la ovodonación no tiene sentido, ovodonación para todo el mundo. O sea, que la ovodonación es una técnica muy eficaz cuando toca, cuando no toca. Si mi problema es endometrial, no tiene sentido que me haga una ovodonación, porque no estoy mejorando nada. Tengo un problema en el endometrio, pero mis embriones están bien, pues ¿para qué voy a hacer una ovodonación? O sea, lo primero es solucionar dónde está el problema. Juan, una mujer preguntaba sobre el test, era la ventana de implantación. Sí, Sobre la prueba, sobre si hacerse la prueba. pues mira, la ventana de implantación es lo que te decía, que ahora ha caído un poco en desgracia, porque los propios que los fabrican ahora han hecho una publicación, han hecho un análisis sobre, creo que son 1.600 chicas, donde han visto que las chicas que lo hacían sin, digamos, unos fallos previos y demás, pues incluso ven que ha sido perjudicial y que las tasas de embarazo eran menores frente a las que no lo hacían. O sea, se entiende porque tú estás en una chica que no te... Eso es como lo que hemos dicho antes de hacer el KIR antes de tiempo. Pues al final toma una actitud que no era la adecuada. Antes de hacer lo que sabemos que funciona. Pues él era igual. Él era, si tú lo haces antes de cuando debe, sin haber hecho los tratamientos que debe, pues al final te mete una variable de confusión que lo que te hace es retrasarte el embarazo porque te puede hacer transferencia en una ventana que te está diciendo el ERA que no es la correcta. O sea, el ERA como posibilidad, como igual que en el fallo de implantación cuando hacemos estudios un poco más complejos para descartar otra serie de problemas, en ese planteamiento podría tener cabida. ¿Hacer el ERA como previo para asegurarme que mi ventana es la correcta? No, porque falla. Bueno, nosotros, Juanma, yo no sé si te acuerdas, pero nosotros teníamos la ventana desplazada y en el último tratamiento lo cambiamos, pero yo siempre pienso que yo me había quedado embarazada 2 veces antes poniéndolo en las fechas normales sin hacerme el test con el que retrasamos un poco. Y me había quedado Claro, embarazada. pero tú date cuenta que además hablamos de la ventana de implantación y el ERA te dice, transfiere en 139 más 2, más menos 2. O sea, parece que solo eres fértil en 4 horas del ciclo. Hombre, la ventana de implantación no es una rendija de implantación, es una ventana. De forma habitual, la ventana de implantación está abierta 36, 48 horas. O sea, por eso la especie humana no se ha extinguido, porque si tuviéramos 5 horas de ventana de implantación estábamos extinguidos. O sea, la ventana, claro, el ERAT y todo este tipo de ERA también
son listos. ¿Por qué? Porque ellos no te modifican más de 24 horas. Eso es lo máximo, 12 o 24 horas. Más no. O sea, dentro de las ventanas habituales. O sea que eso es lo que tenéis que pensar, que muchas veces te dicen, yo me quiero transferir en 136 más 2. Pues señora, pero si es que esto es, ya por sentido común, sabe que no tiene sentido común. Y además que los estudios que tenemos a día de hoy avalan que todo eso no es cierto. Lo que pasa es que es lo que hemos dicho antes, cuando a uno le falla todo, se agarra a lo que puede. Y eso es lo que te decía antes, que el médico no debería intentar llevaros por un camino donde ustedes os sintáis seguros y que sepáis que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y al final, ¿qué es lo que hace muchas veces el médico? Pues para quitarse el problema, sí, tú pídetelo todo. Y te pido todo, hasta si eres alérgica al pescado blanco, yo te lo pido todo. ¿Y cuál es el problema? Que luego viene el resultado que tengo que interpretarlo. Y ahora digo, joder, macho, pues ahora el ERAT me ha salido que la transfiera con 24 horas antes o después. Incluso es otra variable de confusión que mete en todo esto. Lo que el embarazo es antiinflamatorio también ayuda a enfermedades autoinmunes, por ejemplo, celiaquía, que produce inflamación intestinal. Bueno, las enfermedades autoinmunes, a la mayoría de ellas mejoran con el embarazo. Muchas de ellas, en otras no. En cuanto a la celiaquía y los problemas digestivos, la celiaquía en cuanto a enfermedad autoinmune, la generación de anticuerpos y demás, podría mejorar, pero el problema es que por otro lado el embarazo también condiciona el peristaltismo, con lo cual muchas veces los problemas digestivos también se pueden acrecentar. Muchas de las que habéis estado embarazadas habréis pasado por malas digestiones, problemas digestivos, por la presión que tiene ya una vez el útero grávido. O sea que el tema digestivo tendríamos que ver, pero por ejemplo las enfermedades inflamatorias intestinales, más tipo Crohn o más tipo colitis ulcerosa, suelen mejorar con el embarazo. La celiaquía no está tan claro que mejore con el embarazo, lo que pasa es que la celiaquía mejora dejando de tomar gluten. Se acabó, así que no tiene más. Tú eres celíaca, deja de tomar gluten, se acabó el problema. Otra cosa es que tengamos un daño intestinal ya hecho, que se haya asociado esa enfermedad celíaca con otros problemas, con una dermatitis herpetiforme, con otra serie de problemas autoinmunes que pueden estar relacionados. Pero el celíaco por celíaco mejora dejando el gluten. Se acabó. En el embarazo sí que se toma gluten y sigue bien. Que de vuelta le damos, ¿verdad? De, Sí, porque la celiaquía además resulta que ahora todo el que llega aquí es celíaco. Entonces, ¿usted tiene mala digestión, algún problema? ¿No? ¿Tiene alguna anemia? ¿Tiene problemas? Porque la celiaquía puede no solo manifestarse con problemas digestivos, sino que puede manifestarse con otra serie de problemas. Pero claro, tú le haces la historia al paciente y resulta que no tiene ningún problema. Lo único que tiene algún problema digestivo y muchas veces algún médico incluso le ha dicho, pues quítate el gluten. Pues volvemos a lo mismo de antes, como la heparina cuando no toca o los corticoides cuando no toca. Al final tú dices, bueno, pues me quito el gluten de la dieta, no sé muy bien por qué y no entiendo muy bien cómo eso va a mejorar mis posibilidades de éxito. Que al final el quitarse el gluten sea negativo en todo esto, hombre, no, pero te vuelvo a decir, tú al final crees que ese es el problema y estamos retrasando otra vez tus posibilidades de éxito porque alguien te ha dicho que ese es tu problema. Oye, no, ese no es mi problema. Otra cosa es que yo sea celíaca no controlada y yo tenga una inflamación y tenga una respuesta inflamatoria sistémica como con cualquier otra enfermedad autoinmune que puede estar condicionando. Evidentemente sí, pero claro, si tú me dices, yo no sé si soy celíaca, pero por si acaso me he quitado el gluten, ¿cómo puede condicionar eso a todo esto? Difícil. se está quitando mucho el foco del esperma, el endometrio y los ovarios y se está yendo el foco como a muchos sitios diferentes. Totalmente. Se está quitando el foco de la calidad embrionaria, ovocitaria, espermática, de la funcionalidad del endometrio, endometrio de buen grosor, endometrio, y al final todo es autoinmunidad y trombofilia. Y sea lo que sea, al final tenga o no tenga, analítica o síntomas sí o no, heparina, corticoide, hidroxicloroquina, que oye, que son fármacos fabulosos, pero son fármacos fabulosos cuando tocan. La insulina, que es fabulosa cuando toca, porque si te la pongo a ti te machaco. O sea que cada fármaco es magnífico cuando toca, ¿vale? Oye, si me dicen que tengo que cortar porque si no, no sé qué pasa aquí. Y tengo que grabarlo. Qué desastre. Oye, pues
Yo encantado de haberte visto y encantado de haber estado y compartido con todas vosotras. Y lo único, pues bueno, pues intentamos hacer otro extra grande esto live en otro momento y con la casuística que queráis, ¿vale? Si te parece. Pues sí, y yo os deseo a todas muchísima suerte, que Claro sé que que sí. lo pasáis muy mal, que pasáis muchos nervios, que esta situación es terrible, pero bueno, que ojalá que todas seáis madres o por lo menos estéis cerca, que consigáis vuestros sueños y que bueno, y que a las que no conseguís ser madre, que yo sé que también hay muchas mujeres que no consiguen ser madre, que un beso muy fuerte y que no se va por vuestra lucha y nada. Que encantado de estar aquí con Juanma, que a Juanma le debo mi vida, porque él me llama mi niño. Ya, no diga eso. Tú eres la que conseguiste tu embarazo, ya te lo he dicho 1000 veces. Y a todo el mundo lo que tú dices, que mucha fuerza a todo el mundo y que, oye, que el que la sigue la consigue y que lo que hay que saber dónde estamos, qué es lo que se va a hacer, consensuar los tratamientos, saber cuáles son nuestras posibilidades, nuestras opciones, porque hay una parte más emocional y otra parte más objetiva y hay que buscar equilibrar lo emocional con lo objetivo para al final tener éxito, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que intentarlo. Y a ti espero verte pronto y 1000 besos a todos. Adiós.